capaces de cambiar la historia, con un papel clave en la evolución de las especies, un asesino invisible cual ninja, y sin duda el tema más de actualidad. Hablamos, evidentemente, de virus. Oímos hablar de ellos prácticamente todos los días, pero ¿sabemos realmente lo que son los virus? ¿Cómo causan las enfermedades? Y lo que es más importante, ¿por qué son tan difíciles de tratar las enfermedades víricas? En este vídeo, brevemente, trataremos sobre estos temas e intentaremos poner un poco de luz en uno de los misterios de la naturaleza. Esta pregunta tiene una respuesta sencilla y al mismo tiempo muy complicada, ya que los virus, vistos desde el punto de vista estructural, son probablemente lo más sencillo que hay en la naturaleza. Simplemente son una envoltura de proteínas, que se llama cápside, que contiene un ácido nucleico, que viene a ser las instrucciones, ¿no? Como nuestro ADN. Para entender la complejidad de los virus, hay que centrarse un poco en la biología molecular. Hablaremos de lo que es el dogma central de la biología molecular, que explica cómo la información fluye dentro de nuestras células, o dentro de los seres vivos. Esta información está contenida en el libro de instrucciones, que viene a ser el ADN, y esta se traduce en forma de mensajes con el ARN. El ARN encontrará la manera de transcribirse y se transcribirá en proteínas que serán las que lleven a cabo diversas funciones, como puede ser estructurales o llevar a cabo reacciones químicas o cualquier función de mantenimiento que tiene la célula. Y es la sencillez estructural de los virus lo que complica tanto todo, porque los virus pueden tener las instrucciones tanto compuestas como ADN o como ARN, dependiendo del tipo de virus. Y además es que no cumplen los criterios de las células para ser considerados como un ser vivo, porque si tú un virus lo dejas en un agua o en una superficie, estos no hacen nada, no hacen ninguna función que pueda hacer una bacteria o una ameba, que son células unicelulares que llevan vida por sí solas, sino que están ahí y no hacen nada. Y esa es la particularidad de los virus, ya que son parásitos intracelulares estrictos. Necesitan de nuestras células para sobrevivir. Los virus, una vez entran a nuestras células, mediante la unión a una proteína de nuestra membrana, lo que hacen es secuestrar la maquinaria de nuestras células para su beneficio y así producir más copias y más copias y más copias que serán liberadas para infectar nuevas células de nuestro propio organismo o otros individuos de la misma especie. Resumiendo, los virus no hacen nada. Tú los dejas en una superficie y son incapaces de hacer ninguna función y allí quedarán. Probablemente mueran o sean inviables por el paso de las temperaturas o de las condiciones ambientales. Pero ¿qué ocurre? Si entran dentro de nuestras células, son capaces de secuestrar perfectamente nuestra maquinaria celular, obligándolas a que trabajen para él y hacer copias y copias perdiendo nuestra función celular. Y esta pérdida de función celular es lo que causa las enfermedades. Porque, por ejemplo, si nuestras células del pulmón dejan de funcionar, nosotros dejaremos de respirar o tendremos problemas. Seguramente habréis escuchado muchísimas veces que los antibióticos no curan las enfermedades víricas y que nunca se deben recetar para enfermedades víricas. Esto se debe a que los antibióticos atacan estructuras solo presentes en bacterias. Pero claro, cuando llegamos a virus, tenemos que encontrar estructuras que solo estén en los virus. Pero es que los virus se aprovechan de nuestra maquinaria. Entonces, ¿cómo conseguimos un fármaco que entre dentro de nuestra célula y que una vez dentro de nuestra célula solo ataque a aquello que sea del virus? Aunque sean unos grandes ninjas, los virus evidentemente tienen unos pequeños puntos que son su debilidad y que permitirán que nosotros podamos atacar. Son prácticamente la entrada, el ensamblaje o a lo mejor también su replicación, porque pueden tener su propia proteína para producir copias de su propio ADN o ARN. Vamos a verlo mejor con dos ejemplos. Hablaremos de la hepatitis C y de la gripe. El virus de la hepatitis C es un virus ARNA que infecta las células del hígado y causa inflamación aguda. Pero además, fácilmente esta inflamación aguda se cronifica a lo largo de nuestra vida. Pero no solo eso, esta cronificación lo que puede causar es cirrosis y aparición de carcinoma hepático, conllevando un trasplante de hígado. Se estima que aproximadamente son 71 millones de personas las infectadas actualmente
y en el año 2016 aproximadamente murieron 399.000 personas por este virus. Hasta hace bien poco este virus no tenía un tratamiento exitoso. Se trataba con interferones, pero no es un tratamiento que funcione y responda con un éxito importante. Afortunadamente, actualmente tenemos un 95% de ratio de curación. ¿Y cómo puede ser posible? Una enfermedad que tantos años ha causado pues tantas penas entre la población y que ahora pues afortunadamente hemos conseguido curar gracias a la ciencia. Para entender cómo funciona el tratamiento de la hepatitis C tenemos que entender cómo funciona la evolución y hablar un poco de Alicia en el País de las Maravillas, el libro de Lewis Carroll. Hay una hipótesis en biología evolutiva que se llama la hipótesis de la reina roja, que viene de este libro, porque el conejo blanco dice que tenemos que correr cada vez más rápido para quedarnos en el mismo sitio. Y esto nos habla de cómo es la relación entre un parásito y un hospedador, que podríamos ser los humanos, por ejemplo, frente a los virus, que es el parásito. De este modo, lo que vemos es que si nosotros, como huésped, generamos defensas, como pueden ser anticuerpos o a lo mejor antibióticos frente a bacterias o antivirales, el virus también tiene que buscar sus mecanismos, sus armas, para evadir esta respuesta que nosotros le hemos dado. ¿Y cómo escapan los virus de nuestros tratamientos antivirales? Pues generando resistencias a estos antivirales. Esto lo hacen porque su polimerasa, la enzima que se encarga de copiar y copiar de manera repetitiva pues el material genético, tiene una tasa de error muy alta comparada con, por ejemplo, las polimerasas que nosotros tenemos en humanos. Porque en humanos a nosotros nos interesa que nuestras nuevas células sean exactamente iguales a las otras, que copien el mismo mensaje, ¿no? En cambio, a los virus pues les interesa en cierto modo que estas nuevas virus hijos tengan pues unas pequeñas modificaciones, tal vez aleatoriamente, que probablemente algunas de estas pues no lleven a ningún sitio, comprometan la viabilidad de los nuevos virus, pero algunos puede que sobrevivan y que sean capaces de ser resistentes a un tratamiento antiviral. Entonces, esto pues puede complicar un poco su tratamiento también. ¿Qué se hace con el virus de la hepatitis C? Pues lo que tenemos son un stock de diferentes antivirales y entonces por paciente se hace un estudio personalizado de qué poblaciones de virus o cuasi especies hay infectando a este paciente, ¿no? Entonces se mira a ver qué mutaciones tienen los virus de la hepatitis C que tienen dentro del cuerpo y se administran diferentes antivirales al mismo tiempo, atacando estrictamente los puntos que son estrictamente del virus, que no comprometan nuestra acción. Como por ejemplo, hemos hablado de la entrada del virus, que ahí, por ejemplo, tiene una acción una proteína del virus, el ensamblaje o la copia del virus, que es cuando tenemos una polimerasa que es del virus y no es nuestra. Al atacar a diferentes puntos del ciclo del virus dentro de nuestras células, lo que hacemos es que sea más improbable o recortarle el tiempo para que éste cree mutaciones que generen pues resistencias a los diferentes fármacos. Porque generar una mutación pues le puede llevar un tiempo, pero generar la mutación para dos resistencias es bastante más complicado. Pero si hablamos de escapistas, el virus de la gripe es sin duda el Houdini de todos los virus. Este escurridizo virus, todos los años tenemos que vacunarlo de manera estacional. Esta vacunación estacional es lo que lleva muchísimos de estos mitos, ¿no? Porque comparado con otros virus, pues no se vacunan una o dos veces a lo largo de la vida y ya estás protegido, sino que tienes que repetirla cada temporada de gripe. Esto lleva pues mitos como los chips o el control mental o cualquier otra cosa que vais a escuchar por ahí. Pero sin ir más lejos, lo que tenemos aquí es otra vez el ejemplo de lo que es la teoría de la reina roja, ¿no? La hipótesis de la reina roja, de que hay que correr más rápido para quedarse siempre en el mismo sitio. Mucha gente, también igual conocéis el ejemplo de gente que se ha vacunado y al mismo tiempo ha pasado ese año el virus porque se ha infectado de la gripe. Y esto es verdad, porque puede fallar. ¿Qué ocurre? La manera que tiene la gripe de evolucionar y su curioso genoma, que son 11 fragmentos de RNA, hace que sea aún más variable que teniendo solo un fragmento que se va copiando. Y es que aquí la cosa se complica. El virus de la gripe no solo infecta a humanos, sino que también infecta a cerdos, también puede infectar a aves, tanto gallinas como patos, gansos o aves migratorias. Y esto hace que este virus pues vaya volando por todo el planeta y que, por ejemplo, en un gallinero puedan confluir diferentes cepas del virus de la gripe. Y si
varias cepas del virus de la gripe están infectando a la misma gallina, dentro de esta misma gallina se puede dar una fiesta del virus de la gripe generando diferentes combinaciones de estos 11 fragmentos que forman el genoma de la gripe. Y esto puede generar nuevas cepas de la gripe. Esta capacidad de generar variabilidad lo que genera es una evolución en escalera, generando cada año y cada temporada nuevas cepas del virus que han modificado sus proteínas de la envoltura. Estas proteínas de la envoltura son las que se utilizan en las vacunas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es jugar un poco a ser adivinos. Se estudian las cepas que están infectando, por ejemplo, en el caso de Europa, en el sudeste asiático, en las aves salvajes o en las aves de corral, para tener una predicción de cuáles serán las cepas que llegarán a Europa, y esta es la razón por la que la vacuna de la gripe puede fallar. Que llegue a Europa una cepa que no estaba prevista que llegara, que no se ha predicho, y entonces pues la vacuna sea inefectiva frente a esto. Esto no significa que la vacuna sea inefectiva, porque puede haber inmunidad cruzada o puede haber ciertos mecanismos que ayuden a que esta infección, si en el caso de que cogiéramos una infección por otra cepa de gripe, sea un poco más leve que si no estuviéramos vacunados. Por eso se recomienda que las poblaciones de riesgo se vacunen cada estación. Esta es la razón también de que haya tanto interés en generar una vacuna contra la gripe que sea de por vida y que cubra contra todas las cepas de esta. Porque en parte el virus de la gripe, bueno, actualmente muchos lo conoceréis por pasar 3, 4, 5 días en la cama y lo pasas con mucha fiebre y no estás muy bien, no estás muy católico, pero luego estás bien. Pero no hay que olvidar que el virus de la gripe sí que puede generar cepas que son muy mortales. Ahí estamos nada más de 100 años atrás, el virus de la gripe española, ¿no? O la gripe porcina de 2009. Son virus bastante más mortales que una gripe normal estacional. Y estas cepas, que pueden surgir y pasar a los humanos en cualquier momento, igual que lo ha hecho el SARS-CoV-2, pues están ahí fuera. Entonces, igual que pasa con los coronavirus, se insiste mucho en generar un sistema de vigilancia que sea muy certero y que lleve bien controlado cuáles son las cepas que circulan y cuáles son las implicaciones que esto podría llevar. Los virus son uno de los temas más fascinantes de la microbiología. Sin duda son muchísimos los esfuerzos que se hacen por comprender cuál es el origen de estas partículas, cómo puede ser que hayan evolucionado, si son patógenos completamente estrictos, ¿no? Si necesitan de las células para funcionar, qué ocurriría si no hubiera células en el mundo, no habría virus, o cómo han evolucionado a partir de células simplificándose más. Esto es un campo que aún se investiga y hay muchas teorías. Y con esto me despido. Si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia, pues la ponéis aquí abajo en el cajón de los comentarios y me lo leeré con mucho gusto. Un besito.